Bueno, buenas tardes, ahí estamos, hola a todos. Bueno, como les había comentado, la idea de dejarles esta nueva grabación es que tengamos una clase de repaso de las unidades uno y 2, que son las unidades que entran para el examen próximo a realizar, nuestro primer TP. Bueno, en esta oportunidad les voy a dejar en este video un breve repaso sobre la unidad uno y después les voy a grabar otro en el que les voy a dejar el repaso de la unidad 2, así ustedes pueden después identificar los temas más fácilmente. ¿Sí? Bueno, en relación a lo que es la unidad uno comprende las clases de la uno a la 3. Sí, nosotros en general igualmente en esta materia estamos estudiando la sociedad de la información, sabemos que el cambio tecnológico y la innovación son parte de un proceso social que da lugar que nos da lugar a que vayamos transitando hacia la sociedad de la información y dan lugar a la generación de conocimiento. ¿Sí? Esto es como que sería el punto de partida. ¿Sí? Es el cambio tecnológico y la innovación lo que dan lugar a este proceso social que nos permite transitar hacia la sociedad de la información. ¿Sí? Y esto es lo que da lugar a la generación del conocimiento, que es la clave. ¿Sí? Este es nuestro punto de partida. ¿Sí? Entonces, es por eso que afirmamos o sostenemos o hemos visto a lo largo de las clases que las TIC en sí mismas se transforman en herramientas clave que van a impactar en toda la sociedad, a nivel económico, político, social, cultural. ¿Sí? Es en este marco, en este contexto, en el que a lo largo de la materia vamos analizando el impacto de las TICs. ¿Sí? En la unidad uno, específicamente en las primeras clases, vemos principalmente conceptos, ¿sí? Definiciones, específicamente nos concentramos en la definición de sociedad de la información, redes, paradigma tecnoeconómico, paradigma informacional, ¿sí? El concepto de destrucción creativa de Schumpeter. Fuimos viendo en principio conceptos, ¿sí? Pero a lo largo de toda la materia vamos a ir analizando el impacto de las tecnologías en las distintas esferas de la sociedad, en los hogares, en el gobierno, en el entramado productivo, en las empresas y por último en el territorio. ¿Sí? Pero para este primer trabajo práctico nos vamos a concentrar en los conceptos y después, bueno, en un segundo video vamos a ver los principales temas de la unidad 2 que tienen que ver con, bueno, el concepto también de tecnología, qué pasa con el conocimiento, qué pasa con la sociedad y demás. Pero si les parece, espero que estén de acuerdo, comenzamos. Lo que les voy a pedir es que si tienen dudas, las pueden plasmar debajo de este video, van a encontrar un foro de consulta, ¿sí? Ahí lo vamos a usar como foro de debate si quieren, o de consulta, es un foro colectivo que todos van a tener acceso a las preguntas y a las respuestas, así que si tienen dudas, incluso pueden pausar el video, ir preguntando y dejando su consulta, que yo apenas lo veo, les voy a responder lo antes posible. Entonces, bueno, en relación a las primeras clases, dijimos, la unidad uno comprende las clases de la uno a la 3, ¿sí? Y bueno, lo primero que vemos es, como no podía ser de otra manera, es el concepto de sociedad de la información. Nos introducimos en ese concepto, vemos de dónde surge. Que es uno de los conceptos clave de la materia, ¿sí? El término sociedad de la información tiene diversas definiciones, diversas acepciones, pero en todas ellas, en todas estas definiciones de sociedad de la información es un medio para generar conocimiento, ¿sí? Entonces lo más importante es el conocimiento que se genera a partir de la información. Eso es la clave, lo vamos a ver que es un tema transversal a todas estas primeras clases. Eh, bueno, y el término sociedad de la información, como revisando un poco su historia, surge o comienza a utilizarse a fines de la década de los 60, ¿sí? Y es un término que trata de hacer referencia a los cambios que se generan en la vida cotidiana y en toda la sociedad
a partir de la expansión de la tecnología, ¿sí? Vamos a ver que uno de nuestros principales referentes es Castells. Castells es uno de los autores principales que analiza este proceso de transformación de la sociedad que se da desde el inicio de los años 70 hacia la llamada sociedad de la información, ¿sí? Castells parte de un hecho económico definido, digamos, que es a fines de los 70, a partir de la crisis del modo de producción capitalista. Castells dice que, bueno, a partir de esta crisis del modo de producción, del modo de acumulación, empieza un periodo de reestructuración del capitalismo que está basado en la difusión de las TICs. En la difusión de las TICs. Es por eso que le da tanta importancia a las TICs, ¿sí? Porque son el factor que determina este periodo de reestructuración del capitalismo, ¿sí? Según Castells, es el cambio tecnológico, la innovación y su interacción, digamos, con esta reestructuración del capitalismo, se constituye en un proceso social en el que el conocimiento ocupa un rol central, ¿sí? ¿Me siguen? El cambio tecnológico y su interacción con la reestructuración del capitalismo es lo que da lugar a un proceso social en el que el conocimiento ocupa un rol central, ¿sí? A partir de ahí, dice Castells, la sociedad en su conjunto se ve modificada por las nuevas tecnologías, ¿sí? Es en este proceso de reestructuración del capitalismo que las TICs adquieren un rol muy relevante como el instrumento que posibilita esta reestructuración, este cambio que impacta en todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Como van a ver, tenemos varios capítulos del libro de Castells, especialmente en todas en casi todas las clases tenemos lecturas de Castells, es muy importante en estas primeras clases porque es uno de los principales referentes de este campo de estudio de la sociedad de la información, ¿sí? Eh, y sostiene, bueno, igual también Carlota Pérez también, también es una de las autoras importantes que vamos a ver. Bueno, Castel sostiene entonces que a mediados de los 70 se dan estos cambios en la sociedad, pero que trascienden las esferas locales, las esferas nacionales, ¿sí? Los cambios se dan a escala global, ¿sí? A partir de esta nueva reestructuración del capitalismo. Y a lo largo de los textos van a ver cómo él trata también, cómo va tratando de explicar cómo se van dando estos cambios, ¿sí? Entonces, lo que dice Castells es que a partir de este cambio en el modo de producción capitalista, aparece el modo de desarrollo informacional, ¿sí? Es un nuevo de desarrollo que está identificado con la difusión de la información, ¿sí? Este modo de desarrollo informacional se apoya en el conocimiento que se genera a partir de la difusión de las TICs para generar aumentos de productividad y en consecuencia crecimiento económico, ¿sí? No es un tema de la materia, pero en todas las teorías del crecimiento económico le dan un papel, un rol central a la tecnología, ¿sí? El cambio tecnológico es lo que posibilita los incrementos de productividad y por lo tanto el crecimiento económico, ¿sí? Por eso Castells le da tanta importancia y por eso repetimos todo el tiempo la importancia de la difusión de las tecnologías en la productividad. Sí, de hecho, en uno de los textos, Castel desarrolla bastante sobre el tema de los modos de acumulación y la teoría del crecimiento económico. Sí, por eso no nos vamos a centrar en eso. Sí tenemos que saber que la productividad es central para el crecimiento económico y en este sentido, en la difusión de las TICs es central, ¿sí? Eh, entonces, otro de los temas, de los conceptos centrales, es que, según Castells, este nuevo modo de desarrollo informacional, ¿sí? Basado en las tecnologías de la información y la comunicación, transforma el concepto de espacio, ¿sí? Transforma el espacio de los lugares en el espacio de los flujos, ¿sí? Estos también son unos conceptos centrales, ¿sí? Lo que dice Castells es que este nuevo modelo de desarrollo hace posible que incluso el poder económico se desprenda del territorio,
¿sí? Hay una cita, creo que está en la clase o en la carpeta de trabajo, que dice, la gente vive en lugares, el poder domina mediante flujos. ¿Sí? Acá es donde aparece también el concepto de flujos, ¿sí? No nos olvidemos que según Castells, lo que explica los cambios en la economía y en la sociedad es la utilización efectiva de la información y la posibilidad de transformar esa información en conocimiento, ¿sí? Y de ahí se deriva el concepto de sociedad del conocimiento y se renueva el interés por el estudio de los procesos de aprendizaje como la base para avanzar en la generación de conocimiento, ¿sí? Entonces, lo que dice Castells en relación a este nuevo modelo de desarrollo que hace que se desprenda el territorio de los flujos, no es otra cosa que, por ejemplo, eh, las- el, el modo de producción, digamos, ya no necesita de un lugar físico para poder intercambiar, por ejemplo, para comercializar a nivel internacional, ¿sí? O puede ser que, por ejemplo, las empresas transnacionales, ¿sí? Que tienen sus sedes centrales en un país y sus filiales en otros países, ¿sí? A esto vamos con el tema de que el poder económico domina mediante flujos, ¿sí? Y no necesariamente en un lugar determinado, en un lugar físico, ¿sí? Entonces, la idea de Castells es ir mostrándonos cómo los modos de producción van cambiando a lo largo de la historia en función de los cambios tecnológicos, ¿sí? Y también vimos el concepto de esto, no, esto es en la clase 2, avanzamos también sobre el concepto de revolución tecnológica, de los nuevos paradigmas tecnoeconómicos que surgen en función de los cambios tecnológicos, ¿sí? Nuevos paradigmas en torno a las tecnologías de la información que tienen la posibilidad de transformar la cultura, la economía, el Estado, toda la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces, como en resumen, digamos, esta nueva sociedad de conocimiento que se apoya específicamente en la evolución en la evolución y difusión de las tecnologías, eh, está caracterizada por distintas revoluciones tecnológicas que generan cambios en todas las dimensiones de la sociedad. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar un poco más sobre esto. De esto también se trata la bibliografía de la clase 1. Ustedes saben que en relación a la bibliografía tienen como bibliografía obligatoria la carpeta de trabajo, que son las primeras páginas. Las páginas por clase las van a encontrar al final de cada clase. Se indica cuáles son las páginas de la carpeta de trabajo que tienen que leer para cada clase. Bueno, además de la carpeta de trabajo, tenemos como bibliografía obligatoria el capítulo 1 de Castells, bueno, del libro La Era de la Información, que es el que vamos viendo a lo largo de todas las clases, y nos habla específicamente de esto, ¿no? El capítulo 1, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el libro es La Era de la Información. En este primer capítulo, que es introductorio, Castells presenta como la idea central de su obra, ¿sí? Nos habla de que hay una emergencia de una nueva forma de sociedad basada en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación. Es lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, nos habla de las revoluciones tecnológicas, ¿sí? Que impactan en todos los aspectos de la vida social, en todas las áreas de la sociedad. Sí, cuando hablo de todos los aspectos me refiero a economía, política, cultura, a las relaciones interpersonales, ¿sí? Digamos que trascienden todas las fronteras de la sociedad, ¿sí? Otra cuestión importante a destacar sobre este texto es que Castells, digamos que aborda cómo las tecnologías de la información, que pueden ser las comunicaciones digitales, la informática, cómo convergen para formar un nuevo sistema tecnológico, ¿sí? Em,
esta posibilidad que nos brinda la tecnología de comunicarnos de manera instantánea con cualquier parte del mundo, esto también ha tenido un impacto profundo en la producción, la distribución, el consumo de bienes, y por eso decimos que em, trasciende todas esta difusión de las tecnologías, esta revolución tecnológica que se da a partir de los 70, impacta en toda la sociedad. Eso es lo que trata de explicarnos Castells a lo largo de toda su obra de la era de la información. De hecho, tenemos para sí, en la clase 3 leemos las conclusiones, y ahí pueden tener como un resumen de todo, ¿no? Bueno, entonces, también Castells nos habla de que se ha generado una nueva economía global interconectada que ha transformado las prácticas laborales y las prácticas comerciales. Es esto de lo que hablábamos antes, ¿sí? Se desagrega la cadena productiva y también hay un impacto a nivel laboral, ¿sí? Más basado, digamos, los puestos laborales se determinan o están más influenciados por las competencias individuales, ¿sí? Independientemente del lugar físico donde se encuentre ese trabajador, ¿sí? Bueno, también nos habla, uno de los conceptos es el concepto de red, ¿sí? Castells analiza o nos habla de que esta revolución tecnológica dio lugar a la formación de redes, ¿sí? Redes de comunicación, redes de conectividad en línea que permiten estas nuevas formas de organización social y política, ¿sí? Entonces vamos sumando distintos conceptos: sociedad de la información, modo de desarrollo informacional, eh, flujos, el espacio de los flujos, las redes, ¿sí? Estos son como los conceptos centrales, ¿no es cierto? Bueno, y además también son largos los textos. Tratemos de centrarnos en esta primera parte en los conceptos, ¿no? Castel nos habla como de la forma en el que la transformación lleva a una reestructuración del poder de la sociedad, que es lo que decíamos antes. La gente vive en lugares y el poder domina mediante flujos, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes leen la clase, esto en relación a la clase 1, si ustedes leen la clase y leen la carpeta de trabajo, les recomiendo después dejar para el final el texto de Castells, porque ahí se explican un poco más los conceptos que ya vimos en la clase y en la carpeta de trabajo. En definitiva, lo que trata de demostrarnos Castells es cómo la difusión o la revolución tecnológica, digamos, eh, basada en la información, en las TICs, está dando lugar a una nueva forma de sociedad basada en una interconexión digital, en las redes, y todo este poder está derivado de las tecnologías. Y por eso hablamos de un modo de producción informacional, ¿sí? Que impacta en todas las áreas de la sociedad, ¿sí? Esto en relación a la clase 1, podemos decir que como introducción al tema, estaríamos bien hasta ahí como repaso. Ahora, si pasamos a la clase 2, en la clase 2 ya nos metemos con el concepto de paradigma bueno, en principio, ¿qué es un paradigma? Un paradigma podemos definirlo como un modelo, ¿sí? Em, Tenemos acá como autora principal a Carlota Pérez, que introduce el concepto de paradigma tecnoeconómico, ¿sí? Castel nos habla de un paradigma informacional en términos de productividad, ¿sí? ¿Qué pasa con la competitividad, la generación de conocimiento, la capacidad tecnológica, ¿sí? Pero Carlota Pérez también nos habla, eh, y ella nos introduce un aporte importante, nos presenta una analogía como para entender a qué nos referimos cuando hablamos de un paradigma tecnoeconómico, ¿sí? Que es lo que genera todos estos cambios en la sociedad. Carlota Pérez define al paradigma tecnoeconómico como si fuera una sintaxis del lenguaje, ¿sí? Utiliza una analogía, ¿no? Entonces nos dice que, bueno, a través del lenguaje se definen las reglas sobre cómo nos vamos a comunicar, ¿sí? Cómo vamos a transmitir la información. Pero las ideas centrales respecto de cómo se dan
estas dinámicas no se modifican, ¿sí? El lenguaje nos define las reglas de comunicación, ¿sí? Ya están dadas, ¿sí? Cuando hablamos de cambio de paradigma, la autora nos dice que sería como cambiar de idioma, ¿sí? Esto es una analogía con lo que significa un cambio de paradigma, ¿sí? Es como, la autora nos dice, es como cambiar de idioma. Un nuevo paradigma tecnoeconómico es tan difícil de aprender como aprender un nuevo lenguaje, ¿sí? Entonces, la autora nos dice, cada revolución tecnológica, cada transición en el paradigma tecnoeconómico, nos brinda un conjunto de principios para la organización social que se van generalizando en todas las dimensiones, ¿sí? Estamos hablando de un cambio estructural, de un cambio significativo, ¿sí? Incluso, bueno, las revoluciones tecnológicas son las que impulsan este nuevo paradigma tecnoeconómico, ¿sí? Y tienen un impacto profundo en la sociedad que permite, digamos, dar un salto importante en términos de productividad en todas las áreas, ¿sí? Un nuevo paradigma impacta en todos los aspectos de la vida y da lugar a nuevas formas de producción, de organización social, económica, a distintas culturales incluso también. Sí, esa es la idea de paradigma tecnoeconómico de Carlota Pérez. Entonces ella nos dice que existen, para que haya un paradigma tecnoeconómico, tiene que haber un cambio radical, revolucionario, ¿sí? Que impacta también incluso en las decisiones gubernamentales y también en las decisiones empresariales, ¿sí? Y nos dice la autora que cada revolución tecnológica está guiada por un nuevo paradigma tecnoeconómico, ¿sí? En la clase si tenemos, se identifican una serie de revoluciones tecnológicas, están enumeradas, y también ahí tienen en la clase un video, en la clase 2, muy interesante, donde la autora, con sus propias palabras, explica esto, así que les recomiendo que lo vean. Bueno, ella identifica una serie de revoluciones tecnológicas, eh, la revolución industrial, por ejemplo, el ferrocarril, que esto también vimos algo en clase, bueno, los automóviles, pero una de las revoluciones tecnológicas que identifica también es la era de la información y las telecomunicaciones, también desde fines de mediados de los 70, ¿sí? Al igual que Castells, donde también el conocimiento se constituye en un factor central, ¿sí? La aplicación de la mente, dice ella, y del pensamiento humano a través de las tecnologías. Y así se constituye un nuevo paradigma informacional, ¿sí? Esto también, según la autora, genera ciertos desafíos eh, también sociopolíticos, ¿sí? Y también esto es una de las razones por las cuales decimos que el cambio de paradigma impacta en todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Porque bueno, hay que ver cómo se van estos cambios, cómo se van a gestionar a nivel social, ¿sí? Cómo vamos a redistribuir la riqueza y el poder que se genera a partir de la adaptación a estas nuevas tecnologías, cómo se va a adaptar el Estado, cómo se van a adaptar las instituciones a las nuevas condiciones, ¿sí? Carlota Pérez se preocupa mucho por las cuestiones del desarrollo, entonces también le presta mucha atención a estas cuestiones, ¿sí? A la importancia del rol del Estado para garantizar que los cambios tecnológicos, que el impacto de las tecnologías impacten de la forma más equitativa posible, ¿sí? Por eso también resalta la importancia de las políticas económicas y sociales también para enfrentar estos cambios, ¿sí? En este sentido, el papel del Estado es crucial para gestionar los cambios de paradigma, ¿no? Y bueno, y en este marco también, o en este contexto, también surge el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, ¿sí? Eh, Les digo rápidamente, cada nuevo paradigma tecnoeconómico implica la aparición y desaparición de determinados bienes y servicios. El concepto de destrucción creativa está bastante difundido, seguramente lo han visto en alguna otra materia.
Pero bueno, esta aparición y desaparición de bienes y servicios a raíz de los cambios tecnológicos es lo que Schumpeter denomina el proceso de destrucción creativa. ¿Sí? Esto implica que el desarrollo de un nuevo producto o proceso por parte de una empresa y su, digamos, su difusión en el mercado genera un proceso de imitación, podemos decir, que también da lugar a, bueno, puede ser a mejoras de producto, a diferenciación del producto, y también esto se puede extender hacia atrás, no puede generar encadenamientos hacia atrás, es decir, se pueden desarrollar nuevos proveedores que dan lugar al surgimiento también de nuevas actividades, ¿sí? Que va compensando la destrucción de las industrias que van quedando obsoletas, ¿sí? En este concepto de destrucción creativa encontramos como dos fases, una destructora y una compensadora, que sería la creativa, ¿no? Em, digamos que estos procesos de destrucción creativa forman parte del tránsito hacia la sociedad del conocimiento, ¿sí? Hacia la sociedad, me refiero hacia la sociedad del conocimiento como el conocimiento como un factor clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada paradigma implica un proceso de destrucción creativa, ¿sí? Con dos dimensiones, ¿sí? Por una parte, este proceso de destrucción creativa genera crecimiento económico a través de los incrementos de productividad, como decíamos antes, o se genera incrementos de productividad que dan lugar al crecimiento económico, pero también esto puede presentar un problema en el sentido que este mecanismo compensador que sigue a la destrucción puede darse en un país y la fase destructiva en un país y la fase compensadora en otra. Por eso acá también hay que prestar mucha atención al tema de cómo se gestionan, cómo se distribuyen los ingresos, cómo se distribuyen los costos y beneficios de el tránsito a la sociedad del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos, uno de los ejemplos que siempre se menciona para explicar el proceso de destrucción creativa es el de las máquinas de escribir, ¿sí? Que son reemplazadas por las computadoras. Bueno, las máquinas, las partes y piezas de mayor valor agregado de las computadoras se producen en los países desarrollados, mientras que las máquinas de escribir se producían en los países en desarrollo. ¿Sí? Entonces acá tenemos un mecanismo compensador de esta destrucción que se da a nivel geográfico en lugares distintos, entonces acá también es necesario avanzar en políticas que puedan gestionar de la mejor manera o de la manera más equitativa estos procesos, ¿no? Bueno, en cuanto a conceptos. En relación a la bibliografía, bueno, vimos lo de Carlota Pérez, vimos, bueno, concepto de paradigma tecnoeconómico, procesos de acumulación y destrucción creativa. Después tenemos también el texto de Castells, el capítulo 2. Sí, el capítulo 2 es de la era de la información. En relación a este texto, como les decía antes, es muy largo. Este texto aborda también muchas cuestiones económicas. Al principio habla de la teoría del crecimiento económico, de Solow, por ejemplo, ¿no? Pero como les decía antes, lo más significativo acá a tener en cuenta es que el cambio tecnológico es un factor clave para los incrementos de productividad y por lo tanto también para el crecimiento económico y por lo tanto es importante entonces comprender que las características de la sociedad también es un factor clave central por su impacto en la innovación tecnológica. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que digamos, bueno, sabemos que el cambio tecnológico es clave para la productividad. Hay distintas corrientes económicas, distintos aportes económicos, distintos autores que dicen que, bueno, que lo más importante para el cambio tecnológico son las capacidades, otros autores nos hablan de learning by doing, otros autores nos hablan de las instituciones, bueno, pero todos coinciden en que el cambio tecnológico es central para el crecimiento económico. A lo que también tenemos que sumar es importante también considerar las características de la sociedad para incorporar el conocimiento perdón, para incorporar la información y transformarla en conocimiento, ¿sí? Castells lo que trata de explicarnos es que
los, para que los nuevos descubrimientos, podemos decir, tecnológicos, sean capaces de difundirse en toda la economía para que puedan incrementar la productividad, es importante también considerar la cultura, las instituciones de la sociedad, las características de las firmas comerciales y todos los factores que intervienen en el proceso de producción, ¿sí? Porque todos van a experimentar un cambio considerable, ¿sí? Entonces, el crecimiento económico no depende solo de la tecnología, sino también de la forma en cómo esa tecnología impacta en la sociedad, ¿sí? Bueno, y a lo largo del texto también nos va presentando, nos va contando algunos bueno, ejemplos, eh, estadísticas, modelos de desarrollo de productividad, comparaciones, ¿sí? Trata de mostrarnos también que se trata de un proceso que no es lineal, ¿sí? Y que quizás una misma tecnología tiene la difusión de una tecnología tiene distinto impacto o no se difunde con la misma velocidad en todos los países, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que nos dice Castells también en este texto es que probablemente 1970 fue la fecha probable del nacimiento de la revolución de la tecnología de la información. Esto es por lo que decíamos antes, al principio, a raíz de la crisis del modelo de producción capitalista de fines de los 70, ¿sí? Castells dice, las empresas de todos los países reaccionaron a este descenso de la rentabilidad o al menos al temor por el descenso de la rentabilidad que se venía y empiezan a adoptar las nuevas tecnologías. Y en este sentido, las TIC fueron herramientas esenciales, ¿sí? Bueno, también hace mucho hincapié en esto de que la productividad es la base del desarrollo y que se logra gracias a la interacción, digamos, entre el sector, el capitalismo, entre la sociedad, ¿sí? Y no se trata incluso no se trata solo incluso de procesos económicos, ¿sí? Y se trata también de tener en cuenta la estructura social, es decir, que la estructura social va a tener mucha influencia en cómo se aplican las tecnologías y cómo se da todo ese procesamiento de la información, ¿sí? Siempre vamos hacia lo mismo. Lo más importante, el eje, es cómo transformamos las tecnologías, las TIC, en conocimiento, ¿sí? Y esto va a tener un impacto importante en todas las esferas de la sociedad y las características propias de la sociedad, la estructura social y la capacidad que tiene la sociedad para aplicar esas tecnologías es crucial. ¿Sí? Bueno, el texto ya les digo, es un poco extenso, vayan tratando de ir filtrando, por ejemplo, porque el texto nos muestra muchos datos económicos, eh, nos muestra, habla mucho de la globalización, describe los bloques comerciales como el Mercosur, el NAFTA, ¿sí? Todo como para tratar de mostrar gráficamente cómo se van dando estos cambios, ¿sí? Nos habla de la regionalización, cómo también las TICs van impulsando la globalización y la regionalización también por un lado la globalización y por el otro la regionalización, pero en realidad lo que tenemos que concentrarnos es en los conceptos, también en entender de que no son procesos lineales, ¿sí? Y también tenemos que considerar la importancia de las TICs en el crecimiento económico a través de la generación de conocimiento, ¿no? Bueno, estoy pensando en el texto algunas cuestiones eh, importantes a tener en cuenta. Bueno, también Castells reconoce que se van dando estos procesos de destrucción creativa, sí que no se dan de manera equitativa, sí que hubo un efecto desproporcionado en cuanto a las empresas, a los sectores e incluso a las regiones. ¿Sí? Por eso también reconoce que existe un desafío para el Estado, que el rol del Estado en términos de las políticas redistributivas es central, ¿sí? Porque la revolución informacional, el nuevo modo de producción informacional, tiene sus ventajas y desventajas en torno al crecimiento económico, porque los resultados pueden estar
se pueden concentrar en los países más desarrollados, ¿sí? Eh, por eso Castells nos dice que la economía es informacional, ¿sí? Pero no solo basada en la información, ¿sí? Porque todas las dimensiones de la sociedad deben se incluyen en la difusión y la aplicación del nuevo paradigma tecnológico, ¿sí? Bueno, creo que esos serían como los puntos centrales del texto de Castells. Ya les digo, es largo, traten de, de focalizar en los conceptos y no tanto en los ejemplos y las estadísticas de las que nos habla Castells, ¿sí? Esto en relación a la clase 2, ¿sí? Después, por último, la última clase de la unidad 1 es la clase 3, ¿sí? Bueno, y seguimos profundizando el análisis a partir de la clase 3, ¿no? Hablamos de las TICs como una nueva tecnología. Nosotros ya fuimos viendo a lo largo de las clases 1 y 2 y también de la bibliografía, vimos que el avance de las TICs dio lugar a una nueva economía capitalista informacional, donde el acceso al conocimiento o digamos la generación de conocimiento constituye la base para el crecimiento económico, ¿sí? ¿Me siguen? En otras palabras, es lo mismo que estábamos diciendo antes, que estaba diciendo antes. El avance de las TICs da lugar a esta nueva economía capitalista informacional, donde el acceso al conocimiento o la generación de conocimiento se constituyen en la base para el crecimiento económico y la competitividad, ¿no? Entonces, y también una cuestión a la que se hace referencia dentro de la clase 3 es a esta cuestión de que a partir de la difusión de las tecnologías, del cambio tecnoeconómico, del nuevo paradigma tecnoeconómico, el capital y el trabajo coexisten cada vez en espacios y tiempos más diferenciados, ¿sí? Se produce por un lado, quizás, y los flujos de capital quizás van por otro lado, ¿sí? Eh, y acá introducimos dos nuevos conceptos, que es lo que Castells denomina como el espacio de los flujos y el espacio de los lugares, ¿sí? Entonces, lo que nos dice Castells, mientras el capital tiende a concentrarse y a globalizarse, sí, me siguen, por un lado se concentra, pero esto es un fenómeno que se extiende también a nivel global. Por otro lado, el trabajo se desagrega, y es lo que decíamos antes, se desagrega y se va individualizando en función de las capacidades y competencias de cada uno. Esto lo decíamos al principio, así como se fragmentan las cadenas de producción, sucede lo mismo con el trabajo, ¿sí? Y esto creo que es como esta parte es como lo central de la clase 3, ¿sí? Con este concepto, en la clase 3 también tenemos a Castells, ahora vamos a repasar un poco el texto, pero con este texto Castells nos habla de el espacio de los flujos, ¿sí? Castells dice que se da una nueva lógica espacial que organiza a la sociedad. Se da a partir del tránsito hacia la sociedad de la información, se da una nueva sociedad que está constituida en torno a los flujos, ¿sí? Los flujos de información, flujos de tecnología, flujos de capital, flujos de imagen, ¿sí? Sonidos, símbolos, ¿sí? Que se pueden compartir en distintos espacios, ¿sí? Cuando hablamos de flujos, Castells entiende lo define como toda secuencia de intercambio en la que intervienen distintos actores sociales, pero en distintos espacios físicos, ¿sí? Separados. Nosotros en este momento, por ejemplo, nos estamos comunicando a través de flujos de información, pero en distintos espacios físicos, e incluso podríamos estar haciéndolo en tiempo real, ¿sí? Por otro lado, la contracara del espacio de los flujos es el espacio de los lugares, según Castells, ¿no? El espacio de los lugares es el espacio físico propiamente dicho, por ejemplo, la plaza, la universidad,
¿sí? Después también Castells nos habla de otro concepto que es el tiempo atemporal, ¿sí? Nosotros teníamos el tiempo atemporal, el tiempo sin tiempo, digamos, ¿no? Nosotros hasta ahora, o hasta hace poco, eh, el tiempo era lo que organizaba todos los espacios sociales, ¿sí? ¿En función de qué? Y en función de las distancias que es preciso trasladarse para ir hacia algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, ir a la universidad a estudiar, por ejemplo, ¿sí? Hasta esta revolución, hasta esta revolución tecnoeconómica de la que hablan ambos autores, Castells y Carlota Pérez, bueno, uno podía planear todo lo que iba a hacer en el día, y en qué horario, ¿no? Hoy eso está desapareciendo con la introducción de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Se está creando un nuevo tipo de sociedad que Castel denomina la sociedad red, que permite que el tiempo no sea un problema para realizar actividades como, por ejemplo, estudiar. Sí, ya no tengo que trasladarme a la universidad para estudiar porque puedo hacerlo desde mi casa a través de la red, a través de los nodos, ¿sí? Entonces, es lo que Castells dice que, o a esto se refiere Castells cuando dice que el espacio organiza el tiempo, al tiempo, ¿sí? Entonces, como resumen, y ya para ir terminando, como resumen podemos decir que, entonces, las TICs son el conjunto de herramientas que dan soporte ¿para qué? Para la creación y difusión de conocimiento, ¿sí? Las TICs no son las que generan nuevo conocimiento, sino que almacenan información que luego se va a transformar en conocimiento. Y para esto se necesita del ser humano, de la inteligencia. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos referimos? Bueno, a tratar de darle al robot la capacidad de razonar por sí mismo, ¿sí? Entonces, el conocimiento es el eje del nuevo paradigma. Eso podemos decir como resumen de la unidad, ¿no? El conocimiento es el eje del nuevo paradigma, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo, no sé si está en la carpeta de trabajo o en la clase. Sí, pero por ejemplo, el nivel de PBI de un país y su población son datos, ¿sí? Si relacionamos ambos datos, obtenemos el PBI per cápita, ¿sí? Esto es información. Ahora, para interpretar esa información necesitamos del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, para poder comparar con otros países para poder determinar el nivel histórico, cuál es la evolución histórica del PBI per cápita, etcétera, ¿sí? Entonces es necesario el conocimiento, ¿sí? Las TICs entonces son información que luego podrá transformarse en conocimiento y que va a transformar y a traspasar todas las esferas de la sociedad, ¿sí? Para esta clase, para la clase 3 tenemos la bibliografía, bueno, tenemos la carpeta de trabajo y tenemos el capítulo 6 de Castells y las conclusiones, ¿sí? El capítulo 6 de Castells, también de la era de la información, que se denomina el espacio de los flujos, bueno, nos explica sobre estos conceptos que de los cuales estuvimos hablando hasta el momento, ¿no? Castells en este capítulo sigue analizando las transformaciones de la sociedad en la era de la información, centrándonos en cómo las TICs van reconfigurando el tiempo y el espacio. ¿Sí? El texto también es largo, también traten de concentrarse en los conceptos, traten de tener a las clases como guía de lectura, ¿sí? Y bueno, pero en este texto nos habla de conceptos tales que fuimos abordando en la clase y en la carpeta de trabajo, como por ejemplo la redefinición del espacio, ¿sí? La sociedad red ha cambiado nuestra concepción del espacio, ¿sí? Ya no nos vemos más limitados por las distancias geográficas, gracias a que las tecnologías han creado este espacio de los flujos, donde la información y las interacciones entre las distintas esferas de la sociedad
pueden moverse rápidamente, ¿sí? Bueno, nos habla entonces en este texto sobre la redefinición del espacio, sobre la red y la ciudad global, eso no lo habíamos mencionado antes. Castells nos analiza, digamos, cómo algunas ciudades se convirtieron en centros neurálgicos de la sociedad de la información. Por ejemplo, las ciudades globales, como Nueva York, Londres, Hong Kong, Tokio, ¿sí? Las define como nodos clave en la red global de flujos económicos y culturales. Acuérdense o tengan en cuenta que tanto Castells como Carlota Pérez nos hablan de la tecnología en un sentido amplio, ¿sí? Y su impacto en términos globales, ¿sí? Nosotros después igualmente vamos a ir viendo vamos a ir desagregando un poco más el análisis, pero ahora en principio vamos viendo así. Vamos viendo más la tecnología en sentido amplio y el impacto a nivel global, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, las tecnologías entonces son claves para la creación y la expansión del espacio de los flujos, ¿sí? Bueno, también hace referencia, en este capítulo también vuelve a hacer referencia a las desigualdades que se pueden generar a través de la globalización, ¿sí? Bueno, señala que también la expansión de la globalización en la sociedad ha profundizado las desigualdades a nivel espacial. Hay algunas regiones que se han visto, que han podido prosperar en base a a la difusión de la tecnología, mientras otras regiones van quedando rezagadas en el tiempo. Por último, también hace referencia en este último capítulo a los desafíos que existen y las oportunidades que se generan y la importancia entonces del Estado en términos de la formulación de políticas económicas, ¿sí? Eso sería como lo último en relación al texto de Castells, que es el último texto, que es el capítulo 6. Y después el último texto de la unidad es el de las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones, que bueno, en esta parte lo pueden tomar como un resumen también, porque en las conclusiones Castells va presentando los puntos clave que fue desarrollando a lo largo de su obra, ¿sí? Como que hace un resume las principales conclusiones, podemos decir, ¿sí? Nos habla nuevamente sobre la sociedad red. ¿Qué es la sociedad red? La sociedad red es la nueva sociedad que se da a partir de la difusión de las tecnologías, y su principal característica es que es la centralidad de las TIC, ¿no? En todas las dimensiones de la sociedad. Bueno, nos habla también de la importancia de las tecnologías, obviamente, que se constituyen en este motor de cambio transformador de toda la sociedad, de todas las esferas de la sociedad. Bueno, también retoma el tema de la globalización, sí, cómo las TICs permiten la rápida circulación de las interconexiones, digamos, entre todas las partes del mundo. Nos habla también de las nuevas formas de poder y de los desafíos en términos de políticas económicas y sociales necesarias para guiar este proceso de revolución tecnológica y de este proceso hacia la sociedad de la información, ¿no? El desafío del que hablábamos antes, el desafío que tienen los gobiernos para garantizar que la difusión de las tecnologías sea lo más equitativa posible, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos esta primera parte del repaso. Creo que pudimos ir abordando todos los temas. Creo que ya con esto estaríamos terminando. Bueno, hicimos un repaso general entonces de lo que dicen las clases, de lo que dice la carpeta de trabajo, los principales puntos de la bibliografía de de esta primera unidad. Así que bueno, los dejo. Si tienen preguntas, pueden utilizar el foro de consulta que está debajo de esta grabación y apenas pueda les voy a intentar responder. Y acuérdense que también tenemos como principal vía de comunicación
el mail, ¿sí? Me pueden escribir a mi correo cuando quieran con consultas, ya sea respecto del cuestionario, de la dinámica y de cómo funciona el cuestionario, o ya sea también en torno a los contenidos de las clases. Y en breve les voy a estar subiendo un segundo video con el repaso de la unidad 2. Por ahora los dejo y bueno, perdón la extensión, voy a intentar ser más breve en el segundo video. Bueno, los dejo y bueno, gracias a todos.